Bueno, ahora sí vamos a continuar con un nuevo episodio de la serie del caso de Loan que estamos haciendo, donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el día 1 hasta hoy, en el contexto de que ya no queda nada para que inicie el juicio. Si quieren ver la serie completa, hay una lista de reproducción en el canal que se llama Caso Loan la serie, ahí están todos los episodios. Ahora estamos ubicados en la fecha de los primeros días de diciembre de 2024, así que vamos a retomar desde ahí. Vamos a retomar con lo que estuvo pasando justamente en esos días. Y sucedió algo bastante escalofriante, nuevamente relacionado a un audio del cual ya hablamos antes, pero en estos días surgió nueva información y eso es lo verdaderamente escalofriante. Y otra cosa que pasó, aunque no lo crean, surgieron algunas investigaciones, algunos datos que parecieran acercarnos más al hecho, a pensar que la teoría del accidente podría ser cierta. Y yo no puedo creer que estoy diciendo esto, pero les juro que es así. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver a continuación. Vamos a empezar primero con el tema del audio. Se trata de un archivo de audio de, según se comenta, 17 minutos con 2 segundos, muy específica la información, que apareció de forma casi accidental, digamos. Estaba en el teléfono de una grafóloga, se comenta. Es una grabación que, bueno, prácticamente, como les digo, se encontraba oculta, donde se escucha nada más y nada menos que a Laudelina Peña, la tía de Loan. Es ese audio del cual hablamos hace unos días, donde se le escucha a Laudelina justamente hablar de esta teoría del accidente, como que ella ahí comenta que Loan efectivamente fue atropellado por Pérez y Callaba y que después estos dos la amenazaron y le pidieron que plante el botín y bueno, todo eso que ya sabemos. De hecho, en el video anterior que les comenté sobre el audio, se decía que era algo llamativo que Laudelina parecía estar hablando ahí en ese audio como de una forma bastante natural, no como pasó en las entrevistas, sino más bien de una forma que pareciera que realmente está contando algo que vivió. ¿Me explico? Pero ahora el tema es que surgió información más turbia en relación a ese audio en particular. Bueno, no ahora, sino en esos días de diciembre que estamos analizando. La clave no es tanto el contenido del audio ahora, sino más bien a quién se lo estaba mandando Laudelina ese audio. Y es que se comenta que ella estaba hablando con el comisario general Héctor Fabián Rodríguez, que no es cualquier comisario. Es el jefe, se comenta, de delitos complejos de la policía de Corrientes. Un hombre entrenado para técnicamente desarmar redes criminales. Y aquí es cuando la situación se vuelve sumamente extraña. Porque cuando este audio se filtra a los medios, la reacción de este comisario es como de pánico absoluto, como un colapso total. Su abogado en ese momento presentó un habeas corpus preventivo en el Juzgado Federal de Goya. Y en ese documento él como que alega cosas rarísimas, o sea, dice que se aparecían autos desconocidos enfrente de la casa de su cliente, es decir, de este policía. Como que, no sé, este comisario tenía miedo de sufrir un linchamiento social. Pero, sorpresivamente, la jueza Cristina Poser Penso y el fiscal rechazaron el habeas corpus. Porque básicamente no había nada en su contra, no había nada que ellos vean como para que sea necesario aprobarlo, ¿me explico? Digamos, tampoco había ni siquiera una investigación o un pedido de imputación hacia él. Entonces, lo que llama la atención en todo esto, ¿por qué este comisario tenía ese nivel extremo de paranoia? Si técnicamente, vamos a suponer, sos inocente, ¿no? ¿Por qué te harías tanto la cabeza? Y podríamos pensar, bueno, puede ser porque en los pueblos chicos, como es Corrientes, 9 de Julio y así, en ciudades más chicas, ¿no? En la gran ciudad, como puede ser Buenos Aires, por así decirlo, muchas veces tienden a pasar cosas así, como que el pueblo se suele levantar y la gente a la final le termina teniendo más miedo al linchamiento social que a la justicia en sí. Puede ser eso, y que el tipo sea inocente y simplemente tenía miedo por eso, o porque claramente está metido en algo y, no sé, como que inconscientemente se asustó sabiendo que podía ser descubierto y efectivamente sí después sufrir, ya sea de un linchamiento social o que lo terminen arrestando. Bueno, eso ya quedará en cada uno porque medio que ahí parece que quedó el tema. No sé si va a seguir surgiendo información en los próximos días de diciembre o de después, ¿no? Y ahora sí tenemos que hablar de esto que surgió también en esos días en relación a la teoría del accidente. Aquí es cuando la cuestión se pone bastante interesante. Antes igual me olvidé de comentarles esto de que en esos días de diciembre, como ustedes sabrán, todos los detenidos se quedaron con prisión preventiva, excepto una que es Miyapi. A ella le permitieron la prisión domiciliaria únicamente por un tecnicismo, digamos, porque tenía hijos menores en Neuquén, bueno, a los cuales necesitaba cuidar, básicamente. Y hay en esos días una especie de resolución sobre Miyapi que apareció que da bastantes escalofríos. Y es el tema del cántico de Miyapi.
¿Qué es esto?, se estarán preguntando ustedes. Bueno, la jueza detalló que Miyapi, en esos minutos de confusión cuando Loan desapareció ahí en el Naranjal, inventó una especie de cántico con los otros niños, como que todos empezaron a cantar ahí, supuestamente para buscar a Loan, pero en realidad ese cántico podría haber tenido un fin mucho más oscuro. Se comenta que Miyapi podría haber iniciado este cántico, haber empezado a hacer que todos los niños canten y hagan ruido para tapar posibles llantos o gritos. Por ahí un pedido de auxilio por parte de Loan. Y eso es verdaderamente escalofriante, o sea, es muy extraño. Si esto es verdad, es muy extraño que hayan puesto a cantar a todos los niños en ese momento, siendo conscientes de que todo esto sucedió en un campo, un lugar donde no hay mucho ruido. O sea, lo analizamos esto en otros videos, es un lugar donde tranquilamente puedes escuchar si hay un accidente, un golpe, un grito, porque no es como la ciudad que está muy contaminada por sonidos constantemente. Entonces, sí es verdad que es llamativo que hayan iniciado un cántico así entre todos justo en ese momento, porque no me la creo a eso de que lo empezaste para buscar a Loan. No me la creo a eso, perdón, pero no me la creo. Y ahora sí pasamos a el tema de la teoría del accidente y de por qué en estos días surgieron informaciones que parecieran querer llevar a que todos parecieran como inclinar más la balanza hacia el lado de que el accidente haya sido real. Y para que yo diga esto, les digo, no es cualquier cosa, porque ustedes saben que soy cero creyente de esa teoría, pero lo que pasó en esos días me hizo dudar un poco, les digo en serio. Ahora, algo muy incoherente que tuvo desde un principio la teoría del accidente es: si vos atropellaste a alguien, por ejemplo, ¿por qué te pondrías como a orquestar todo este encubrimiento, un encubrimiento de esta magnitud, un ocultamiento de esta magnitud? E incluso tienes que llegar a amenazar a alguien, como fue en el caso de Laudelina supuestamente, para decirle que plante una pista falsa, que fue el botín y todo. O sea, ¿por qué harías todo eso? Como que de última, lo más coherente y más lógico sería que lleves a Loan al hospital y argumentes que justamente todo fue un accidente. O sea, te enfrentarías sí a un posible cargo de homicidio culposo, pero si no lo haces, te enfrentarías a algo mucho peor. Es arriesgarte a una cadena perpetua por un secuestro, un encubrimiento o lo que sea. Entonces, por eso es como que uno piensa, no tiene mucha lógica el pensar que haya sido un accidente y que se estén todos así manejando con semejante pacto de silencio y tanto encubrimiento. Pero sorprendentemente, hay algo que podría explicar por qué las personas involucradas están teniendo este comportamiento y por qué lo tendrían si el accidente fue real. Tenemos que hablar aquí de un fenómeno llamado iter criminis. ¿Qué es eso? Bueno, vamos por partes. La jueza señala que la excursión a buscar naranjas fue una actividad lícita, normal, de campo, nada extraño ahí. Y que el pacto criminal se activó instantáneamente después del supuesto accidente. Es decir, no es que había algo planeado con anterioridad. Para entender por qué, después de tener un accidente, Pérez y Callava decidieron tapar todo y encubrir, tenemos que primero analizar el perfil psicológico de Pérez, justamente. Él sabemos que es un ex militar, que estuvo en la armada y todo eso, ¿no? Y que era un hombre, se dice muy, bueno, es un hombre, se dice muy calculador. Su prioridad absoluta, podríamos pensar, estructurada por años de carrera, era proteger su hoja de vida militar. Básicamente su estatus. En su mente, por ahí, negarse a manchar su currículum por un accidente de ese tipo lo podría haber llevado a tomar esta decisión de intentar encubrir todo. Pero, lógicamente, al pasar de un accidente a una desaparición perfecta, como lo fue casi prácticamente perfecta lo de Loan, requiere de mucha logística, requiere de conocimiento de las rutas y sobre todo de ayuda oficial. Pero el tema es que Pérez y Callava tenían todo eso. Ellos conocían la zona, conocían la ruta y además tenían el apoyo, como ustedes ya sabrán, de Walter Maciel. Como todos sabemos, mientras este comisario hacía todo su montaje para desviar las investigaciones, Pérez y Callava se encargaban de seguir encubriendo todo lo que habían hecho. Ellos viajaron a la provincia de Chaco, fueron filmados con bolsos y una conservadora y después intentaron decir que ellos se fueron simplemente de viaje y que no estuvieron ahí en el monte mientras se hacían las primeras investigaciones por la desaparición de Loan. Entonces, ¿qué significa todo esto al fin y al cabo?
y sobre todo qué significa en torno a las otras teorías que circulan en los medios. Por ejemplo, a la idea de que detrás de la desaparición hay un tema de trata de personas. Bueno, la jueza en esos días de diciembre, justamente que estamos analizando ahora, dictó falta de mérito por el delito de captación para explotación. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no hallaron absolutamente nada, al menos para ese momento, que los lleve a pensar que existió realmente una red de trata de personas o algo parecido. No encontraron transferencias extrañas ni actividades preparatorias para la explotación económica o sexual. Esto según comentó la jueza, obviamente, ¿no? Y además ella como que avaló por todo este tema quizás la teoría del accidente. Y todo eso sucedió, bueno, como les decía, en estos primeros días de diciembre del 2024. Ahora, igual es importante mencionar que el hecho, teniendo en cuenta cómo funciona el sistema judicial, el hecho de que descartemos, por ejemplo, se descarte el tema de la trata de personas, no significa que Loan en sí no haya sido sustraído y ocultado, porque son figuras legales totalmente distintas. La justicia, lógicamente, requiere, por lógica, de pruebas materiales de un delito específico. Para el tema de la trata de personas, para probar eso, digamos, necesitas evidencia de un cliente, de una red, de un mercado detrás de eso. Y al no haber eso, en el caso de Loan, más que nada, la jueza se tuvo que basar en lo que sí podía probar. Y se terminaron volcando más para el lado del accidente. Y como les dije al principio, a mí todo esto que pasó, que estuve leyendo que pasó en esos días de diciembre, y la verdad me hizo dudar un poco y inclinarme un poquito más, como darle un poquito más de chances a la teoría del accidente. No sé si soy muy manipulable, la verdad, y me convencen muy fácil, pero no es que les digo, sí, fue un accidente, chicos, cambié totalmente. O sea, no. Me inclino un poco, le doy un poquito más de oportunidad, porque como ustedes vieron, si siguen los videos, saben que yo siempre estaba negada, como que yo dije, lo del accidente me parece una tontería. Y esto me dejó pensando un poquito en que capaz hay ciertas chances de que quizás haya pasado eso, pero no nos tenemos que olvidar de que hay muchas cosas que no cierran igual. Por ejemplo, lo que hacía Maciel de sacarle fotos a los niños, las fotos que le sacaron a Loan solo ese día en el almuerzo, varios comportamientos que fuimos viendo a lo largo de todo este tiempo de los imputados. O sea, hay cosas que no cierran igual, así que nada, obviamente por eso es que esta teoría del accidente no me termina de convencer, y mucho menos después de lo que pasó hace poco, cuando volvieron a hacer toda la investigación en el Naranjal. Había cosas que no cerraban mucho para la teoría del accidente, así que nada, obviamente hay que tomarlo con pinzas. Nada más que a mí me hace como inclinarme un poquito más a creer eso. Poquito, nada más. Ustedes coméntenme qué vienen opinando en torno a toda esta teoría. Pero ahí no termina todo lo que estuvo pasando en esos días, porque diciembre, digamos que reflotó nuevamente un fantasma muy oscuro de la historia argentina del pasado, que se empezó a relacionar con el caso de Loan. En esos días se empezó a conectar al caso de Loan con otro de los mayores misterios que tiene la Argentina, que es el caso de Sofía Herrera. ¿Y qué estuvo sucediendo? Bueno, una nueva testigo se presentó en aquella época bajo el nombre de Carmen y reveló algo perturbador. Dijo que ella compartió en un camping cercano al lugar exacto desde donde desapareció Sofía Herrera un asado, una comida. ¿Y con quién compartió esa comida? O sea, ustedes no me van a poder creer. Según esta mujer, ella compartió ese asado en ese mismo lugar junto con Pérez y Cayllaba. O sea, en serio, me quedé sin palabras, sin habla me quedé cuando leí eso. Carmen comentó que cuando vio sus rostros en televisión, los de Pérez y Cayllaba, los reconoció de inmediato como las personas con las cuales había compartido ese asado. Y si revisamos el historial de Pérez nuevamente, todo esto es más escalofriante, porque él estuvo 37 años en la Armada Argentina, como sabemos, se retiró voluntariamente en el 2017 como director de abastecimientos en la base naval de Ushuaia. O sea, vivía allí y operaba allí. Ahora, si hablamos del caso de Sofía, es importante recalcar que la madre de Sofía descartó tiempo antes de esto un rumor de internet que decía que la hija adoptiva de Pérez era en realidad Sofía Herrera. Esto fue algo medio que explotó bastante en los medios en esos días, pero se dijo que esto es falso. No obstante, el testimonio que aportó esta mujer, supuestamente llamada Carmen, no tiene nada que ver con ese rumor, es algo distinto. Aquí podemos notar una especie de patrón, ¿no? Un patrón de comportamientos en criminología, ¿no? Lo podríamos pensar así. ¿Qué quiere decir esto? Aunque no haya una culpabilidad probada en el caso del 2008,
por ahora en el caso de Sofía Herrera que sucedió en 2008, la presencia de un militar experto como lo era Carlos Pérez en ambas zonas cero, es decir, en la zona cero del caso de Loan y el de Sofía, nos obliga sí o sí a replantearnos todo. Es decir, cómo investigamos los vínculos históricos en casos de crímenes no resueltos. Vínculos, lógicamente, relacionados a casos actuales, como sería el de Loan. Esto, como ustedes podrán estar viendo, es realmente escalofriante. Podría estar relacionado, podría en verdad ser algo de importancia o quizás una simple coincidencia o por ahí la testigo está mintiendo. Bueno, ya no lo sabemos, pero nada. Se podrían encontrar algo muy oscuro, lógicamente, detrás de todo. Y como les decía, son personas ya, después de todo lo que vimos, que están atadas a cosas extrañas, turbias, tienen cosas muy extrañas atrás. Son personas que podrían tener cierto poder, ciertos contactos para poder tapar este tipo de hechos, como el que podrían ser los secuestros a estos niños. Y justamente el otro día hablaba con mi hermano y le decía, y deducíamos entre los dos, los casos que más se alargan en el tiempo y más cuesta resolver son casos en donde hay personas de poder metidas ahí, como es el caso de Loan. Entonces, no es descabellado seguir pensando en que detrás del caso hay algo complicado, hay una red de mucho poder, porque por algo pasaron tantas cosas turbias y por algo todo se alarga tanto. Ustedes vean, ¿no? Como pasó con el caso de Paloma y Josué, que nadie sabe nada. Y es un caso que podría resolverse muy fácil, no habría tanto encubrimiento. Y si no hubiese habido como tantos deseos de contaminar la escena. Y ahora estamos con el caso de Agostina también. Entonces es como que todo eso nos lleva a pensar. Cuando un caso se da tanta vuelta, es porque lo más probable es que hay gente de poder detrás. Y créanme que Pérez y Callaba encajan en ese perfil, ¿no? En esas personas de poder que tenían estos contactos de Maciel, de otros comisarios de la policía. En general los apoyaban para encubrir las cosas que hacían, ¿no? Lógicamente. Bueno, es una teoría, lógicamente. No estoy apuntando así, diciéndoles ellos son los culpables, ¿no? Es una opinión. Libre opinión. Pero también de igual manera coméntenme ustedes qué opinan en torno a todo esto. Y bueno, vamos a seguir atentos a lo que pase a partir de la fecha de juicio, que es el día 16 de junio. Recuerden cuando empieza el juicio por el caso de Loan. Y también con respecto al caso de Agostina Vega. Es muy raro porque el 16 de junio es el cumpleaños de mi hija, de mi perrita. Yo soy madre perruna, como muchos sabrán. Y es el mismo día que empieza el juicio. Es una fecha muy linda y muy como extraña al mismo tiempo porque empieza el juicio de un caso muy triste. Entonces es como extraña. Va a ser extraño ese día para mí. Aunque igual vieron que los perritos como que ya llega un punto en donde no quieres que cumplan más años. Como que ya no los celebras tanto. Y bueno, también en un punto eso. Bueno, me fui de tema. La cuestión, hasta aquí llegamos. Vamos a empezar con un nuevo episodio de la serie del caso de Loan que estamos haciendo, donde repasamos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta el día de hoy. Nos vamos a ubicar en los hechos a partir de donde nos quedamos en el episodio anterior, que sería mediados, fines de noviembre ya del año 2024. Si ustedes no vieron nada de la serie y están interesados en verla, hay una lista de reproducción en el canal que se llama Caso Loan, la serie. Básicamente ahí tienen todos los capítulos en orden cronológico para que los vayan viendo. Ya que, como les digo, ahora vamos a retomar directamente desde donde nos quedamos en el episodio anterior. Nuevamente, perdón por mi voz, pero bueno, estoy exageradamente resfriada y enferma, así que estoy tratando de hacer lo mejor posible. ¿Qué estuvo pasando en esos días, es decir, fines de noviembre de 2024? El abogado Juan Pablo Gallego salió a hablar en algunos programas de televisión y puso la lupa en los testigos más vulnerables de todo esto, que serían los otros pequeñitos, niños, pero le decimos pequeñitos para no estar censurando tanto, en todo este caso, ¿no? Y Gallego entonces, en base a lo que aparentemente pudo conseguir gracias a estos pequeños testigos, sacó la siguiente conclusión sobre lo que pasó en ese momento en el Naranjal. Él dice que en ese momento hubo un forcejeo, sí, pero un forcejeo de un adulto para intentar llevarse a otro de los pequeñitos, no a Loan originalmente. Según él comentó, hay una pequeñita que aportó detalles que sostienen de forma muy firme que hubo un intento de sustracción simultáneo justo antes de que, bueno, podríamos decir, se llevaran a Loan, ¿no? Y hay un tema que surgió en debate en esos días y es este de que es muy loco como en el caso de Loan hubieron tantos testigos ahí, ¿no? Tantas personas que podían declarar qué fue lo que pasó. Existieron muchos adultos que estuvieron más o menos en la zona y bueno, pequeñitos también que de igual manera declararon en cámara Gesell y demás. Y uno podía pensar, bueno, si esto fue algo planificado, no tendría sentido que los perpetradores
investigadores busquen o esperen que haya tantos testigos que los puedan delatar, básicamente. Pero lamentablemente esto sí tiene bastante sentido. Básicamente en muchas ocasiones se busca crear esta especie de ruido visual y de muchos testimonios con el objetivo de saturar la escena para que el sistema judicial después no pueda ni hilar una sola historia coherente. O sea, imagínense, si vos tienes 14 versiones de quién miraba a quién hizo esto, quién hizo aquello, armar ese rompecabezas después es prácticamente imposible. Y de esta forma generas como una especie de cortina de humo bastante perfecta. En esa cortina de humo, Gallego en esos días reveló que habían bastantes alianzas, ¿no? Bastantes alianzas entre las personas que estuvieron involucradas ahí en la escena. Por un lado, marcó a Laudelina y su esposo Benítez, que ellos jugaron el rol aquí de ser locales, es decir, porque conocían muy bien el campo, la zona de memoria, y también marcó a Millapi y Ramírez, otro de los matrimonios. Pero decía él que el rol de Laudelina fue crucial ese día. Gallego describió a Laudelina con palabras muy pesadas. Dijo que era una mujer oscura, nefasta, como una especie de anfitriona entre las sombras. Como que ella convoca, organiza, mueve las fichas, pero intenta pasar desapercibida todo el tiempo. Que es bastante, digamos, son bastante las vibras que a mí me genera como de una mujer súper oscura. Y además, volviendo al tema de los pequeñitos que declararon, con esta nueva teoría que se armó, se empezó a decir que capaz, gracias justamente a estos testimonios, se podría llegar a liberar a Benítez, a Ramírez y a Millapi. Según esta nueva reconstrucción, Benítez fue el primero que se fue a buscar naranjas, pero tomó un atajo de más de 500 metros y se fue solo al principio. Ramírez inicialmente se comenta que no fue con él porque, según él dijo, o más o menos porque aparentemente se había comido 2 platos de comida y estaba muy lleno como para caminar. Pero unos minutos después cambió de opinión. Decide ir hasta el Naranjal por el camino de tierra y ahí se lleva a su esposa Millapi. Y de igual manera se lleva a Laudelina, Camila y a todos los otros pequeñitos. Entre esos pequeñitos se encontraba Loan, lógicamente, a quien también se llevan sin avisarle a su padre. A mitad de ese camino sucede algo extraño. Laudelina y Camila, que también estaba yendo, dicen no, ese naranjal está muy lejos y se rinden. Más o menos a mitad de camino, ¿no? Se dan la vuelta y deciden volver a la casa de la abuela Catalina. Pero abandonan a los pequeñitos que ellas mismas habían impulsado a ir. Laudelina deja a su sobrino Loan y Camila deja, junto con Millapi y Ramírez, a su propia hija. Recordemos eso. Eso es un poco extraño, o sea, como que no es muy coherente. Yo ni en pedo dejaría, por más de que sean de confianza, a las personas así a mi hija yéndose hacia el naranjal porque yo me cansé y me decidí volver. O sea, yo no lo haría, es extraño, ¿no? Pero bueno. Así pasó Ramírez y Millapi entonces y los pequeñitos siguen hasta el naranjal y se encuentran con Benítez ahí, quien, recordemos, les comenté, había ido antes, tomándose un atajo. Y es justamente ahí cuando las declaraciones, la línea de tiempo y demás se comprime brutalmente. A las 2:10 de la tarde más o menos se dice que Ramírez recibe una llamada. Esta llamada, como muchos quizás ya sabrán, era sobre un hermano que estaba internado y dura más o menos la llamada esta unos 9 minutos. En ese momento, como para poder hablar mejor, para apartarse del ruido y demás, Ramírez se aparta del grupo. Millapi también se aparta como para escuchar la llamada y con los pequeñitos solamente se queda Benítez. Supuestamente Benítez como que se distrajo un momento, dice, bajando naranjas con un palo, y es en ese instante cuando los pequeñitos relatan el momento crítico. A ver, si seguimos esta versión, podríamos deducir que ninguno de los adultos prestó atención a ese preciso instante. Entonces el relato de los pequeñitos sería lo único que tendríamos. ¿Y qué dijeron exactamente que fue lo que sucedió en ese instante? Ellos comentaron que Loan tenía una naranja pelada y anunció así de la nada ahí que se iba a volver con su papá. Y de esta forma empezó a caminar por el sendero. Cuando Ramírez cuelga la llamada y tanto él como Millapi miran a los pequeñitos y a su alrededor, se dan cuenta de que falta uno. Ahí van como a hablar con Benítez, le preguntan qué onda y en ese instante confirman de que el que faltaba era Loan. Y justamente es ahí cuando empieza todo el caos. Se dice que Benítez corre por un lado, Ramírez para otro, Millapi vuelve a la casa de la abuela Catalina, esperando que Loan hubiese vuelto efectivamente, que ya hubiese llegado ahí. Entonces, durante meses, desde que inició el caso hasta esta fecha de noviembre de 2024, que les digo dónde estamos, se creyó que a Loan lo habían levantado en el naranjal. Pero si les creemos a los pequeñitos y seguimos esta línea de tiempo que se planteó en estos días, significaría
que a Loan lo levantaron mientras él estaba volviendo solo a la casa de la abuela Catalina. Y esta teoría podría sacar el foco de los que estaban ahí en el Naranjal y nos llevaría a que sea necesario ver quiénes estaban en medio del trayecto o si había algún auto que haya pasado por ahí. Bueno, algo que haya pasado en medio del camino, no tanto en el Naranjal en sí. Por eso, como les comenté, se decía que esta línea de tiempo podría liberar de culpa a Benítez, a Millap y a Ramírez, porque significaría que Loan habría desaparecido en medio del camino y ellos no, digamos en general, podrían llegar a no tener nada que ver. Pero, aquí las cosas se ponen complicadas. Si Loan desapareció realmente en medio del camino, requeriría literalmente de una logística de precisión militar, les digo. Y por otro lado se comenta que no habían pruebas materiales que validen esto que los pequeñitos comentaron en cámara Gesell, es decir, esta línea de tiempo que les estoy comentando. Y es de este vacío del cual se empezaron a aprovechar los abogados para mover sus fichas. Marcelo Hanson, el abogado de Millap y Ramírez, obviamente buscó capitalizar esta falta de evidencia física a toda costa y pidió en ese momento el sobreseimiento de sus clientes. Su argumento fue implacable pero muy frío, ¿no? Para ese momento ya casi se acababan los plazos de la prisión preventiva en la cual estaban ellos y el Estado básicamente no había podido demostrar nada, así, ¿no? En general. Y además también se comenta que él también, no entendí muy bien si él también lo defendía a Benítez o si como por la misma estrategia terminó pidiendo que liberen a Benítez de igual manera. Pero el tema es que Benítez sí tuvo algunas cosas extrañas, no es como Millap y Ramírez, él sí tenía un poquito de evidencia en su contra. Más allá de la cantidad de testimonios en su contra que vimos a lo largo de esta serie, sabemos que Benítez tuvo un comportamiento post-incidente rarísimo. Tuvo llamadas telefónicas no justificadas en esos minutos críticos. Se cambió de ropa de la nada. Y hay otro detalle bastante espeluznante. Se comenta que cuando llegan varios vecinos para intentar ayudar a buscar a Loan, Benítez los frenó y empezó a querer dirigir la búsqueda. Obviamente, ¿no? Con el objetivo quizás de llevarlos a todos a donde a él le convenía. Por ejemplo, se comenta que les decía, no, por allá no vayan, yo ya busqué, vamos a buscar mejor por aquí y así. Bueno, entonces este mismo abogado, el de Millap y Ramírez que les comenté recién, lanzó, lógicamente para defender a sus clientes, su propia hipótesis que sería como una especie de bomba para la familia de Loan. Él comentó que, o sea, es una declaración fuertísima, dijo súper convencido que el responsable de coordinar que se llevaran a Loan estaba sentado ahí en la mesa comiendo junto a todos los demás y que esa persona no estaba detenida, al menos para ese momento. Este planteo por un lado rompe claramente con la idea de que todos los posibles responsables ya estaban bajo prisión preventiva, pero se dice él que el verdadero coordinador no estaba detenido, entonces te quedan muy poquitas opciones de las personas que estaban ahí en esa mesa. ¿Y quiénes quedan? Bueno, quedaba la abuela Catalina, quedaría el padre de Loan y ¿quién más? Ellos dos nada más, ¿no? Si no me equivoco. O sea, bastante, por eso les digo que es una declaración medio fuerte. Pero bueno, Hanson también dijo otra cosa más, no sé si es mucho más fuerte, pero es bastante fuerte. Y es que para él, Loan seguiría con vida. Al menos, como les digo, para ese momento, noviembre de 2024. Dijo lo siguiente, fue una operación interna facilitada por alguien de la familia para entregarlo. Ahí es como que se pone la frutilla del postre a toda esta declaración súper fuerte que dio este abogado. Todos estos giros que hubo en el caso de Loan y varios silencios inexplicables terminaron un poco medio fracturando, les diría, la relación entre la familia de propio Loan y la sociedad. Al principio se veían marchas masivas por todo el país pidiendo por Loan y de repente medio que la opinión pública bajó la persiana por completo. Y es porque el comportamiento de muchos de los familiares de Loan empezó a generarle como cierta desconfianza a la gente. ¿Cuáles fueron esos comportamientos? Bueno, en primer lugar, sacaron ellos, como ya vimos, a Fernando Burlando de su defensa, que era básicamente el abogado que mantenía de una forma muy fuerte el caso presente en todos los medios de comunicación. Y luego se comenta que los padres de Loan y otros familiares directos tuvieron ciertas reuniones a puertas cerradas con el poder político de la provincia.
Con esto yo no estoy intentando culpar a nadie. Ustedes saben que para mí, desde mi propia opinión, los padres de Loan son inocentes. Simplemente les estoy contando los hechos de lo que se habló en ese momento y de la forma más objetiva posible. Se comenta entonces que los padres de Loan y demás se reunieron con el gobernador, y a esto hay que sumarle el tema de las donaciones económicas, que también ya vimos. Las donaciones que le llegaron a Mariano Peña, el hermano de Loan. Y hay otro punto, en esos días hubo otro punto que se trató del traslado de Macarena y de Camila. Se comentó que se las llevaron desde Corrientes hasta Salta. Las llevaron para hacerle peritajes psicológicos profundos. ¿Y por qué hicieron esto? Porque la justicia consideró que los perfiles, los peritajes que se hicieron de ellas ahí en Corrientes, estaban contaminados por la presión del entorno familiar. Entonces querían como llevarlas a un entorno aséptico, justamente como para quebrar un poco quizás ese condicionamiento y encontrar como esas grietas de lo que ellas decían bajo posiblemente cierta presión. Bueno, coméntenme ustedes qué opinan de esto que se planteó en este episodio. ¿Creen que quizás Benítez, Miyapi y Ramírez pueden llegar a ser inocentes y que de verdad a Loan le pasó todo en el camino del Naranjal hacia la casa de la abuela Catalina? ¿Será que esto nos incita a pensar más que la teoría del accidente es cierta? En el episodio anterior vimos también algunos puntos que nos llevaban más a considerar esta teoría. Yo les dije que incluso yo había dudado, pero de todos modos me la tomo con pinzas porque no me cierra lógicamente mucho el tema. Pero coméntenme ustedes qué opinan, y ahora sí vamos a pasar a la segunda y última parte del episodio del día de hoy. Bueno, para esta segunda parte de esta serie del caso de Loan que estamos haciendo, donde vemos todo lo que pasó en el caso desde el principio hasta el día de hoy, vamos a estar reaccionando a un clip que salió en esa época, y es justamente de este tema que estuvimos hablando en la primera parte, que es cuando el abogado comenta este tema de que forcejearon ahí en el Naranjal, pero para llevarse a otro pequeñito, no a Loan originalmente. Yo les comenté en general qué fue lo que pasó, pero vamos a escuchar directamente su declaración. Tema que, como decís vos, puede ser lateral o satelital, lo hago con foco en Loan y en lo que eso nos puede acercar a Loan. Siempre ha sido mi único objetivo. Bien. Sin duda que en el caso de Laudelina, a quien incluyo ahora y la sumo a los otros tres, de acá Laudelina, Benítez, Miyapi y Ramírez son personas convocadas por lo menos desde varios días antes, y yo creo que existe una premeditación. Es probable que esa premeditación no tenga que ver exclusivamente con Loan. No olvidemos que había otros niños. No olvidemos que en el momento en que desaparece Loan aparece una situación de un cierto forcejeo con otro menor de edad, y esto también surge de elementos de la causa. Entonces, evidentemente ha habido... Pablo, interesante, ¿con qué menor? Porque acabas de decir algo que no sabíamos, y por eso lo interesante de esta entrevista. Todos nos miramos acá. Sí, por eso lo interesante, porque, a ver, Juan Pablo dijo, vamos recorriendo el camino de la verdad, lo viene diciendo, pero claro, no nos termina de decir todo y nosotros somos muy impacientes. Bueno, y en esta entrevista nos está contando esto. Reiteranos esto que acabas de decir, por favor. Bueno. Lo que yo creo, la verdad, que se asemeja más a la realidad, más allá de estas declaraciones, son estos hechos de que, si bien Loan no iba a ir ese día, lo que llama mucho la atención es esas fotos que se le sacaron a él en el almuerzo, a él solo. Por eso para mí lo que pasó fue que Loan llegó sorpresivamente ahí, las personas involucradas lo vieron y dijeron, podría ser un mejor candidato, no sé, bueno, suena horrible lo que digo, pero le tomaron esa foto, le mandaron a quien sea, y esa persona como que aprobó que sea él en vez de el otro pequeñito que quizás estaba planeado desde un principio. Y para mí, cuando ellos ya fueron al Naranjal, ya se sabía que Loan iba a ser la víctima. Pero bueno, sigamos viendo este tema de la declaración de que hubo un forcejeo con otro también. En ese estricto momento en que ya tenemos todos identificados cuáles eran los adultos que estaban, no estaba solo Loan, sino que había dos chiquitos, además de Loan, un masculino y una femenina, por lo menos para decirlo, muy cerquita. Y alguno más por ahí cerca, pero esos dos muy cerquita. Uno de esos dos tuvo un episodio en el momento en que esto ocurrió. Esto es lo que nos lleva a pensar, porque siempre está esa pregunta, bueno, pero entonces si nadie sabía por qué iba a ir Loan, porque fue a último momento, entonces, ¿cómo puede ser que esto esté premeditado? O entonces está involucrado el padre. No, el padre es una víctima absoluta, desesperado, angustiado hasta el día de hoy. Jamás esperó esta emboscada en la que participa cruelmente esta mujer, Laudelina. Su hermana, ¿no? Pero efectivamente... Pero ¿nos aclarás lo de forcejearon por otra criatura? De igual manera para mí. Los padres de Loan son inocentes para mí. ¿Otro chiquito? ¿Qué significa forcejearon? ¿Alguien lo quiso agarrar y se lo quiso llevar? Esos dos chiquitos, Bobby, efectivamente, ya para la justicia, no solo son testigos directos de la desaparición de Loan, sino que son víctimas por dos motivos, y no vuelvo a lo lateral. Uno, porque ha habido una situación con alguno de ellos en el momento estricto de la desaparición de Loan. Y luego también por lo que pasó a posteriori, esto de que son cooptados y que no pueden libremente expresarse, aunque han aportado elementos que la jueza tiene recepcionados, y creo que va a haber en breve un nuevo aporte en la medida en que este nuevo aporte no los victimice aún más con todo lo que han pasado. Sin identificarlo, a ver, sin identificarlo, implicaría una revictimización
expresión, pero vos me decís que hay otro chico al que también forcejearon, usaste la expresión. ¿Es alguien, es un adulto que se lo quiso llevar? Estos los nenes, además, el nene en cuestión o alguno de los otros, ¿lo vuelcan y lo relatan a la cámara Gesell? Hay una menor de sexo femenino que ha vertido elementos que nos permiten sostener esta situación y con esto convalidar tanto la premeditación de estas dos parejas, donde estaba clarísima la relación de compinches entre Benítez y Ramírez, fundamentalmente, la participación macabra de esta Laudelina, y bueno, después, realmente, muchachos, en tantos años de periodismo, tantos años de policiales, en tantos años míos como abogado, realmente hay que sacarse el sombrero por el doctor Monti, porque que nos... Bueno, aquí tenemos claramente una guerra entre los abogados, lógica, una guerra lógica, con Gallego, que bueno, obviamente sostiene que estas personas están involucradas, que los padres no tienen nada que ver, y el abogado, como vimos en la primera parte, de Miyapi y Ramírez, que quiere culpar a los que se quedaron aparentemente ahí en el almuerzo, que serían los familiares más directos de Loan, que podría ser su abuela o su propio padre. E incluso dijo, no, es algo intrafamiliar y no sé qué. Entonces está como esta guerra entre estas dos situaciones. Hagan creer realmente que uno hablaba con no sé quién, estaba preocupado, y hace 5 días que estaba invitado a este lugar y de preocupado no tuvo mucho porque estaba hiperactivo y ese que se lleva a los chicos y tal y cual. Después supuestamente habla, la mujer como lo ve preocupado mira para otro lado, pierden a Loan. Realmente es el colmo del disparate. Entonces, por eso, ¿sabes qué, Bobby? Es tan interesante cuando hablamos de lo satelital, porque lo satelital nos ha hecho sacar el foco a esto. Imaginemos por un momento a estas 3 personas adultas, con estos 3 chiquitos, y uno que dice que hablaba por teléfono, que no había mucha señal, pero habló un montón igual, había mucho viento y no escuchaba a Miyapi, no sé. Claro, no había señal, pero estuvo 9 minutos hablando el tipo. Quiero seguir avanzando. Juan Pablo, es interesantísima la charla y te agradecemos. Lo de Forcejeo, la verdad que es una primicia que nos acaba de tirar un título. Sí, muchas veces hablamos periodísticamente, no quiero identificar, ¿no? Pero en las edades y hasta saber que está Loan ahí, de quién se sabía que por ahí va. Ahora pensemos que haya existido realmente un forcejeo previo. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿será que no pudieron con ese pequeñito y tomaron la decisión al final por ahí de llevarse a Loan, que es con quien sí pudieron? Y de quien quizás ya tenía la confirmación por las fotos que le habían sacado y todo eso. Y quién pasa a ser la más chiquita o el más chiquito en orden de edades, no estando Loan. Sí. No sé si va por ahí la cosa, pero no quiero identificar a los chicos. Sí. Ahora, quiero seguir avanzando. Juan Pablo, ya tenemos 4 que vos decís, es imposible que no estén los 2 matrimonios muy compinches entre ellos. Benítez, Laudelina, Ramírez, Miyapi. Ahora acá, en Ramírez y Miyapi, te hago una a favor y una en contra. Una, a mí siempre me hizo ruido que cómo ellos se distraen a tener una conversación telefónica y se desentienden de los menores porque supuestamente están preocupados por un familiar internado. Ahora, esa preocupación también siempre me hizo ruido, que si era de tal gravedad, ¿por qué fueron a un almuerzo? ¿Por qué, por ejemplo, en vez de estar en el almuerzo, no está, si hay horario de visita, visitándolo al hermano? Ahora, como te digo esto, que es de sentido común, esto no implica nada, es una reflexión mía, por otro lado también te digo otra cosa. Si están confabulados, están invitados con varios días de anticipación para ir a una comida donde ya hay un objetivo de llevarse a algún chico, a mí me hace mucho ruido que vayan a secuestrar a un chico en presencia de los propios, porque Ramírez y Miyapi no solo llevan un hijo propio, sino que además llevan 2 sobrinos. Eso también me hace ruido. Bueno, para comprobar la calaña de estos perfiles, de estos personajes... Y yo creo que a la gente es tan soreta, tan asquerosa, que... No, cuando sos así de basura no te tiembla el pulso para entregar a tu propio sobrino. Bueno, de hecho Laudelina posiblemente lo hizo, ¿no? Entonces, ¿quién te dice que Ramírez y Miyapi no podrían haber hecho lo mismo? Con ver a Laudelina. Imaginemos que Laudelina ha puesto a toda su familia en riesgo, en juego, hijas, sobrino, no le importa hermanos. nada. La calaña de estos personajes no tiene nombre. Acá no está el cartel de Medellín ni Escobar Gaviria, pero Laudelina es una persona detestable. Este es el perfil de esta gente. No lo miremos como ¿qué gente piensa, de familia preocupada por sus hijos. Claro, ¿qué piensa Juan Pablo? A Pablo? mí me genera eso literalmente. Yo les dije en varios videos. Yo como que la veo a Laudelina o la escucho hablar en entrevistas y me genera una vibra muy turbia, pero muy turbia. Como que me transmite eso, más allá de todo, ¿no? Como que así, es como una sensación, no sé. Vos como letrado, pero también papá y mamá de Loan, ¿qué piensan que hizo Laudelina concretamente? Te entregaron. Que Laudelina participa activamente en todo este proceso. Por supuesto que también hay un llamado telefónico en el interín de que esto ocurre con Benítez. Aparte de todo rarísimo, ¿no? Gente que está... Aparte, como que si vos quieres llevarte un pequeñito de esta forma, qué mejor que no tener a un familiar directo que participe, que sea cómplice tuyo. Te la facilita todo. Y esta soreta posiblemente fue esa persona. Un metro de distancia y necesita hablar 35 minutos con la persona que tiene al lado por teléfono, el otro que justo está hablando preocupado. No, Laudelina es un personaje central, nefasto, realmente oscuro, gente sin corazón, hacer lo que hace con un sobrino, y todavía al día de hoy no decir dónde está Loan. Acá, chicos, hay mucha gente que sabe dónde está Loan. Ay, y es incluso juro. Está vivo Loan, Juan Pablo. Es incluso Laudelina. Bueno, hubo momentos en que han aparecido diálogos que indicaban que Loan estaba vivo y que estaba con determinada persona, y esto surgía de los dichos de un imputado que tampoco me voy a olvidar, Bobby, porque un poco estamos...
Un imputado dijo que Loan está vivo. Ojo, esto no, voy a volverlo un poquito para escuchar mejor porque no me la esperaba esa. Incluso a Está Miguel, vivo, les incluso está a vivo Miguel, Loan, les incluso Juan a Pablo. Benítez, les incluso a Laudelina. Bueno, hubo momentos en que han aparecido diálogos que indicaban que Loan estaba vivo y que estaba con determinada persona, y esto surgía de los dichos de un imputado. Un imputado del que tampoco me voy a olvidar, Bobby, porque un poco estamos haciendo un paneo sobre distintos. Eso es interesante porque capaz de tanto interrogar, tanto hablar, y a alguno por ahí alguito se le escapó. Y sería interesante. Pero, bueno, ahora al final cuando terminemos les voy a contar una teoría que tengo en base a esto de que Loan capaz esté vivo. Y yo no me quedo solo con esos 3. Cuando veamos pericias que prontamente van a salir a luz, vamos a entender también un poco más. Te adelanto, por ejemplo, el perfil de esa persona, de ese militar tan raro, que supuestamente era el esposo de una funcionaria, ¿no? Vamos a Sí. ¿Qué vamos a contar con ese perfil? Porque, a ver, completando la historia, hasta acá tenemos entonces 4. Pérez, perdón. 3 que se alejan con el chico y para la querella participan de la maniobra de sustracción. Laudelina, que no es ajena tampoco. El llamado no es un llamado de Benítez a Laudelina para avisar que un nene se perdió, fíjate si llega, sino que el contenido de la conversación es otro. Ahí ya tenemos 4. 2 matrimonios con pinches, uno es anfitrión, porque la anfitriona, por más que parezca que la abuela, es Laudelina, la anfitriona, es quien convoca, quien cocina, quien hace... Claro, porque la Laudelina fue la que ideó todo desde un principio. Sí, la abuela Catalina los recibió a todos en su casa y así, como que fue anfitriona en ese sentido, pero no fue la que organizó desde un principio. Supuestamente la Laudelina le dijo, che, vamos a hacer un almuerzo y no sé qué, y empezó a invitar a todos y les dijo, vengan con sus hijos y no sé qué. Llamados, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Ahí tenemos 4, ¿no? Y de esos 4, 2 son muy conocedores del lugar. Benítez y Laudelina, juegan de local, vamos a decirlo así. Ahora, los perros nos dan, que se lo llevaron en el auto de Fierrito y de Miyapi. Entonces, ahí saltamos a qué marcan los perros. Marcan los perros del tercer matrimonio que completa este curioso y heterogéneo grupo de un almuerzo, que es Pérez y Caiaba. ¿Qué nos decís de ellos y qué rol creen que jugó? Lo que vimos en el video anterior, esto de que Pérez estuvo en el mismo lugar donde desapareció Sofía Herrera, eso me dejó medio en shock. Les digo que mucha coincidencia. Bueno, muy bien, Bobby. Yo te adelantaba un poco en relación a Pérez y hablábamos al principio de lo que significa una posible maniobra de trata que implica distintas acciones, si es que finalmente se determina como tal, ¿no? Cuando conozcamos la pericia de Pérez, vamos a encontrarnos con un posible eslabón de lo que significa el delito de trata, ¿no? Y con un perfil personalitario compatible con ese tipo de actos. Y algo que nosotros anticipábamos también. Tengo que ser muy prudente con esto, pero es algo que va a ser... Ahora, si esto es así, como dice el abogado, que aquí hay pensemos, ¿no? Desde que sucedió lo de Sofía Herrera hasta hoy, o hace 2 años, pasaron muchos años, mucho tiempo, o sea, y me da escalofríos el pensar cuántos pequeñitos no se llevaron exitosamente en todo ese tiempo. Y por más que ahora quizás se les esté tumbando todo el negocio asqueroso por lo de Loan, digamos, sigue sin aparecer. Ni él ni Sofía Herrera, o sea, jamás supimos nada, hasta ahora no se sabe nada de Loan, o sea, por muchos años de esta banda horrible, ay, no puedo más con este resfrío, chicos, de esta banda horrible operando de manera exitosa, y eso en verdad da escalofríos, porque cuántos pequeñitos no habrán sido llevados por esta asquerosidad de gente. Va a ser un ruido importante. Se entiende. La verdad que el título de la tarde hasta ahora es que habrían forcejeado con otro chico, alguno de los 3 adultos, entiendo, no un cuarto hombre. Es el episodio en que finalmente desaparece Loan y hay una cierta acercamiento a otro de los niños, que es lo que mencioné. Bien, Perdón, pero chicos. sí, dale, por favor, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Porque me llama mucho la atención todo esto. No estoy siguiendo el caso como lo están haciendo ustedes. Pero ¿podía ser Loan como otro chico? ¿Podían ser 2 chicos o podían ser más los que hubiesen desaparecido ese 13 de junio, doctor? Yo creería que la acción era por uno. Indudablemente, imagínense que ahí sí ya sería escandaloso que estos 3 personajes volvieran solos y se perdieron todos los chicos. Yo creo que la acción era por alguno y evidentemente gente no tiene moral, no tiene corazón, no tiene nada, entonces no nos asombremos de que estaban hijos, sobrinos o que podía ser cualquiera de ellos. Evidentemente estos 2 matrimonios con pinches lo tenían organizado, ¿no? Bueno, un espanto todo por donde se lo mire, la verdad. Pero sí estamos quizás enfrente de personas que a las cuales no les temblaba el pulso o no dudaban si tenían que entregar a su propio sobrino, a su propio familiar. Uno dice que tan basura tienes que ser en la vida, o sea, es como, bueno, no sé, ya para qué intentar encontrar una explicación lógica para estas mentes criminales cuando no la hay, ¿no? O sea, son mentes que, no sé, funcionan más allá de la maldad, y en la cabeza de personas que no somos así, no tiene sentido, no podemos entenderlo. La cuestión es que, bueno, podemos estar quizás, sí, frente por ahí a algo aislado o frente a una red, a un grupo, a personas que están operando desde hace mucho, como les digo,
juicio y arruinándole la vida a millones de pequeñitos y a millones de familias. Así que esperemos que este juicio por Loan avance y se pueda llegar a algo. Y dicho esto, entonces vamos a pasar a las actualizaciones del caso, donde vamos a estar viendo lo que pasó previo al inicio del juicio y después, porque sabemos que el juicio del día 16 de junio. Es decir, bueno, ayer, ayer de cuando ustedes van a estar viendo este video posiblemente, o quizás lo vean después, así sea antes de ayer, pero vamos a estar viendo qué fue entonces lo que sucedió con todo eso. Bueno, ahora sí vamos a continuar con una actualización del caso de Loan que estuvo pasando en los últimos días. Como les comenté al principio del video, como estuve enferma no llegué a guionar lo ultimito que estuvo sucediendo en estos últimos 2 días más o menos. Así que lo vamos a estar leyendo directamente, o viendo, mejor dicho, directamente desde la fuente. Pero todo lo anterior sí lo tengo guionado para explicarles mejor. Como muchos quizás ya sabrán, el día 13 de junio de 2026, es decir, hace muy pocos días, se cumplieron exactamente 2 años desde la última vez que alguien vio a Loan Danilo Peña. Y como muchos quizás ya están enterados de igual manera, el martes 16 de junio de este año empezó el juicio por este caso. Tenemos a muchísimas personas detenidas y a muchísimas personas que estuvieron encubriendo, podremos pensar tranquilamente, todo lo que sucedió durante 2 años. Literalmente estamos hablando de una estructura de encubrimiento masiva casi. Tenemos a los principales, por así decirlo, acusados, que serían los que estuvieron ese día en el Naranjal, y a los otros 10 que ya son personas que aparecieron después durante las investigaciones del caso, que fueron enviados, podremos pensar, quizás para entorpecer toda la investigación. Entre esas personas tenemos el caso de Nicolás Gabriel Soria, o alias El Americano, que fue un tipo que se disfrazó de agente, supuestamente miembro de la Fundación Lucio Dupuy, y él junto con otros más se metieron básicamente en la investigación del caso de Loan, ¿no? Como muchos sabrán. Si conectamos esto con el panorama general, nos podremos dar cuenta de quizás lo vulnerables que somos ante una posible situación de un crimen organizado, del crimen organizado en general. No es que esta gente llamó por teléfono y dio una pista falsa directamente, no. Estamos hablando de personas que se infiltraron en el sistema. Usurparon títulos, bueno, como vimos hasta ahora en la serie del caso de Loan que hacemos, donde repasamos todo lo que pasó, fingieron ser peritos y psicólogos y lograron llegar hasta los testigos más importantes del caso, hasta a los pequeñitos que también estuvieron ese día en el almuerzo. Con todo este nivel de infiltración, básicamente la justicia federal se dio cuenta del peligro enorme que corrían de cara al juicio. Estamos hablando de un juicio de 17 personas aproximadamente, capaces de, o mejor dicho, que lo hicieron, capaces de alterar testimonios y de fugarse, capaz estando libres, de seguir entorpeciendo el caso, de irse a otro país y nunca más los encuentren. Entonces, en base a eso, en estos últimos días se tomó una decisión crucial. La resolución número 30 del Tribunal Oral Federal de Corrientes dice los jueces prorrogaron las prisiones preventivas. Calcularon, se comentan, los vencimientos exactos de 8 detenidos principales para asegurarse que ninguno de ellos salga antes del veredicto del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como les decía, son personas muy peligrosas, personas que encubrieron, personas que entorpecieron, entonces sería un peligro que salgan, o sea, que salgan en libertad, por más de que estén vinculadas al proceso, entonces era necesario retenerlos, mantener esa prisión preventiva. Algunos plazos fueron, dice que se le dieron 6 meses más a Benítez, Ramírez y Millapi a partir del día 15 de junio de este año, o sea, a partir de este año tienen 6 meses más de prisión preventiva. Luego le dieron 6 meses más a Cayaba, Pérez y Maciel desde el día 21 de junio. Al Americano, este personaje nefasto que les comentaba recién, le dieron 3 meses más a partir del 15 de septiembre. Y al Americano, este personaje nefasto que les comentaba recién, le dieron 3 meses más a partir del 15 de septiembre. En base a todo esto, la propia fiscal admitió en declaraciones para el medio A24 durante esa semana algo bastante vital. Ella comentó que no descarta, escuchen esto porque es importante, estas son declaraciones recientes. La fiscal dijo que ella no descarta que Loan todavía siga con vida. Y esto es muy loco porque coincide justo con lo que estuvimos viendo en el último episodio de la serie, donde repasamos todo lo que pasó. Y luego fue muy directa.
dijo que la fiscalía está muy segura de que los acusados principales saben muy bien qué fue lo que pasó con Loan, básicamente. Y admitió que sí, que están esperando que alguno de ellos se quiebre durante el proceso del juicio. Y es que en todo esto está faltando igual la pieza central, porque vos puedes encontrar culpables, puedes definir responsabilidades, pero lo más importante que es dónde está Loan y qué pasó con él, o sea, es algo que sigue faltando básicamente, ¿no? Entonces es todo esto lo que va a estar en juego en este juicio que ya comenzó y que quizás marque un antes y un después, ¿no? En todo este caso y en la historia del policial argentino, básicamente. Hay que recordar que la alerta Sofía, ojo, la alerta Sofía todavía sigue vigente por el caso de Loan y sigue también en pie la recompensa del Estado para quien aporte datos reales sobre Loan. Ojo aquí, datos reales. Esto lo comento porque es importante, pero sí se pone un poco en riesgo el tema de que vayan a personas por querer recibir la recompensa a tirar cualquier cosa de información, pero bueno, uno nunca sabe cuándo quizás alguien puede saber algo y con incentivarlos un poquito, decir vas a recibir una recompensa, por ahí se termine de convencer y hable, ¿no? Así que bueno, es importante aclarar eso. Bueno, como les comenté que no llegué a guionar nada de lo que fue por mi enfermedad el inicio del juicio hasta hoy, vamos a estar reaccionando a este clip de lo que estuvo pasando el día 16, es decir, el día en cual empezó todo este juicio, y para el próximo video ya sí les traigo como un resumen o un análisis de lo que pasó en los primeros días. Pero bueno, como podemos ver aquí el título es Chalecos antibalas y una camiseta de Argentina. Así llegaron los detenidos al juicio. Estoy medio ronca, les digo, todavía por la gripe, pero ayer estaba 1000 veces peor. O sea, ayer no podía ni hablar prácticamente, así que fue bastante la mejoría. Arranca el juicio por la desaparición de Loan. A casi 2 años de su desaparición ya están todos sentados. Mira, aquí están todos los oretes estos. Aquí tenemos a Benítez, esta es Callada, si no me equivoco. Sebastián Domenech, estás en vivo en el lugar. 10 de la mañana, punto. La Odelina es esta que está aquí con el pelo atado con una liga violeta, creo, me parece que es ella. Guille, vale. Buenos días, así es. Estamos en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional a segundos de que comience este juicio por la desaparición de Loan. En imagen, a centímetros nada más, tenemos a Laudelina Peña hablando con su abogada defensora, con sí, Mónica Chiribini. Es impresionante verlos dialogando, parte de la estrategia, fortaleciendo su relato. Ella, recordemos que fue quien dijo que Loan desapareció en el contexto de un accidente y que después dio su versión cambiada, ¿no? Que en realidad le habían obligado a eso directamente cuando ya ella quedó detenida. Si nos vamos un poco a la izquierda, tenemos al matrimonio Pérez y Callaba. Recién se acaban de ver, recién se acaban de besar en la boca, se saludaron y así fueron entrando cada uno de los imputados. Está por empezar este juicio y más allá, desde acá no los vemos ahora, pero vamos a tener esa imagen. Tenemos a Benítez, al comisario Maciel, están todos, ahora sí, el tribunal que ya está dispuesto para todos los oretes juntos. Comenzar este juicio. Toda la caca junto. Muy significativo, muy simbólico verla a Laudelina entrando justamente a la sala de audiencia, a Pérez y Callaba, los grandes protagonistas de esta lamentable historia. Es un poco fuerte, sí, la verdad, después de tanto indagar, tanto buscar sobre ellos, tanto comentar en este canal, verlos así, actualmente cómo están, cómo se encuentran, encarando un juicio, ¿no? Con tanto cinismo, sabiendo que posiblemente ellos están involucrados y que saben qué fue lo que pasó y no quieren hablar, es bastante fuerte. Que se escribió allá por el 13 de junio de 2024, lamentablemente, en el paraje Algarrobal, de 9 de julio, de la provincia de Corrientes. Hoy estamos entonces en la ciudad de Corrientes, en capital, directamente acá, los abogados defensores, ahí está Laudelina, ahí está Pérez y Callaba, el matrimonio, cada uno de los imputados. Ahora sí, van a estar, allá en el fondo vemos al comisario Maciel, está Benítez, bueno, el resto, Millapi. No llego a ver dónde está Maciel y los otros, y Ramírez, el matrimonio. A ver, ay, no sé. Recordemos que en realidad Millapi está en Neuquén con arresto domiciliario, Fierrito Ramírez que está. Claro, Millapi está con arresto domiciliario, es verdad, eso lo vimos en la serie, me parece, ¿ya no se acuerdan? ¿O lo vimos en la actualización anterior? No me acuerdo. Justamente en estos momentos ahí acabamos de ver cómo le acaban de sacar las esposas, incluso el personal del Servicio Penitenciario Federal, en este caso. Recordemos que es la justicia federal que está acusando por la sustracción del menor de Loan, en este caso, a estos 7 imputados. Pero también están aquellos 10 que tienen vinculación con la Fundación Lucio Dupuy. En nombre de esa Fundación Dupuy vinieron en plena investigación, se sumaron supuestamente para colaborar. La jueza Poser Penso creyó y entendió que esto era un entorpecimiento de la investigación. No está claro para qué vinieron y están sentados ellos también aquí como acusados. Vemos fuertes medidas de seguridad, chalecos antibala, Domenech. Sí, así es, porque recordemos que cada uno de ellos estuvo alojado hasta este tiempo en diferentes unidades penitenciarias federales, ¿no? Hay en Marcos Paz, en Salta, en Resistencia, Chaco. Todos están alojados ahora a minutos nada más de este lugar, en Chaco, en Resistencia, y hoy fueron trasladados muy temprano durante la madrugada aquí a Escuadrón 48, en realidad, de la Gendarmería Nacional. Y desde este lugar estamos viendo cómo recién hay, qué bárbaro ver esto, ¿no? Porque estábamos viendo, mira, quédate con el gesto del matrimonio de Pérez y Callaba, asintiendo
asintiendo con la cabeza, diciendo que sí, María Victoria callaba. ¿A quién? A alguien del público que se acercaba con una remera, con una escritura que decía justicia por Loan, quieren saber dónde está. Y el público mismo, autorizado por supuesto, con documentación, para estar en este lugar, le preguntaban, habla, ¿dónde está? Habla. Y ellos Ahí diciendo, está el americano, ahí lo vi, es el que está aquí por sentarse, el sorete que este. sí, con la cabeza no pueden hablar, por supuesto, pero haciendo señas. Ahí vemos al famoso americano, que así lo conocen en esta investigación. Bueno, Soria de apellido, recordemos que él vino en nombre de la Fundación Dupuy, tantas veces lo cruzamos, incluso en el hotel donde estábamos alojados nosotros, y ahora está... Es muy impresionante. posado. ¿Por Claro, qué? ahora Porque está en el él banquillo. Sí, desde fue- la cárcel, claro. está del otro lado. Fue referencia para aportar Ay, me da una bronca verlo así saludando como si nada, encima como que sonríe un poco, ¿no? Ay, qué bronca me da. información, un caso que además hemos cubierto tan exhaustivamente que hoy reconocemos esas caras, esas que estuvieron tantas veces frente a cámara dando nota. hoy No, acusados. aquí en este canal ni te cuento. Sí, mira de nuevo, mira, tenemos en imagen a Laudelina hablando. Exhaustivamente que Y aquí en este canal ni te cuento. hoy reconocemos esas caras, esas que estuvieron tantas veces frente a cámara dando nota, hoy acusados. Sus apellidos. Sí, mira de nuevo, mira, tenemos en imagen a Laudelina hablando con Mónica Chiribín, como decíamos antes, reforzando un poco el discurso, lo que van a decir. Recordemos que mañana tal vez es el día de la indagatoria para ellos, tienen momento de hablar. Si no quieren responder preguntas de la fiscalía, de la querella, no lo hacen, pero tienen su momento, si quieren, de hablar. Y ahí vemos cómo van hablando Pérez y Callaba. Es un matrimonio que en realidad no está junto, cada uno por supuesto, en su unidad penal, y recién hoy se vieron, vimos cómo se saludaron y ahí están dialogando. Claro, ¿hace cuánto que no se verán ellos? Porque son matrimonio, pero están separados, ¿no? ¿no? ¿Sabes qué, Domenech? Hay casos comunes en los cuales uno, se acerca a un abogado y hasta el abogado es desconocido, pero en casos puntuales en la República Argentina, cuando el caso escala un tema, aparecen abogados mediáticos o ligados al poder. Y este fue un caso, el caso Loan. Pasó en su momento con... Sí, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Cuando el caso se contamina a veces con política, aparecen ciertos abogados. Totalmente. Sí, la verdad, este fue el caso tal cual. Llegando con el comisario Maciel, y eso entorpeció bastante, embarró bastante la causa, no ayudó por lo menos mediáticamente. Todos chacales mediáticos que aparecieron, entre ellos abogados muy reconocidos, comunicadores, periodistas, de todos, que fueron generando una idea y un discurso en un caso que tal vez tiene varias hipótesis, tiene varias teorías. El tiempo fue limpiando esa información y bueno, aquí llegamos con la sustracción del menor, ¿no? Esa es, esto es una opinión mía, la figura elegante que formó la justicia, que encontró... Eso también existieron varios periodistas que podríamos pensar que están involucrados con el poder, ¿no? Quisieron apuntar a que creyamos ciertas teorías o ciertas ideas. Por eso siento que a veces el valor que tienen este tipo de canales donde se siguen estos casos es que nosotros, al menos la mayoría de creadores, vamos a ser imparciales en ese sentido. No todos, ojo, porque no todos, pero al menos yo por mi parte trato de ser lo más imparcial, de presentar la información siempre de la forma más objetiva, porque lamentablemente existen estos periodistas que sí, son periodistas, deberían difundir la verdad, pero hay muchos que están vendidos, entonces nos van a querer, lógicamente, difundir una idea que quizás no sea la realidad, básicamente. ¿Se da en el contexto de la trata de personas o en el hecho de un accidente? Bueno, eso es lo que no está claro. A la izquierda, mira, el público, en realidad, personas que vinieron con carteles a mostrar justamente sus pancartas, sus pequeñas remeras, banderas y demás, con la carita de Loan. No. Y a la derecha vamos a ver a Pérez Callaba, Laudelina, y lo vemos a él, ¿no? Un hombre tan preparado, enfrentando ahora este debate oral. Es a particular. centímetros de donde estamos relatando nosotros ahora. Quería preguntarte cómo es la dinámica dentro de la audiencia, cuánto les van a permitir a ustedes estar con las cámaras, cómo se va a desarrollar cada una de las audiencias. Esta imagen no es habitual, de permitir el ingreso frente a frente, más allá de que hay tantos abogados, tantos acusados y demás, que hay un despliegue mayúsculo, pero esto de que les permitan acercarse hasta el frente de donde están ellos sentados. Sí, exactamente, vale. Mira, ahora nos tenemos que ir, se cortó acá, el Gendarmería nos está ya amablemente sacando, está bien porque nos dejaron grabar todo esto, prensa del tribunal incluso nos dejó grabar estos segundos, nosotros vamos a poder seguir trabajando desde afuera, entonces podemos salir al aire, si les parece nosotros sí podemos ser parte, ver el debate desde adentro, yo como periodista podré llegar a notar, escuchar, ver todos los movimientos y salir al aire desde afuera, así que si les parece, bueno, yo debería cortar porque ya estamos saliendo, un debate entonces para redondear, que son 17 imputados, más de 180 testigos, muchos meses de audiencias y hoy se viene el momento del planteo de nulidades, cuestiones muy técnicas, mañana tal vez la palabra de alguno de los imputados y el jueves sí el testimonio de mamá y papá de Loan. Mira, Domenech, reacomodate. Acá tenemos el detalle, Valeria, de... Con tanto lo que lucharon los padres de Loan para que se haga este juicio ahora, ay, ya no estoy pudiendo hablar, chicos, ya me está haciendo miércoles la voz. Va a ser muy emotivo seguramente escuchar lo que van a decir, ¿no? Porque ellos le súper pelearon para que el juicio se desarrolle ahora y no dentro de mucho más tiempo como se había pensado que suceda, que para octubre, ¿se acuerdan? O sea, era muchísimo, o sea, estamos hablando de que cada mes, cada día aquí cuenta para poder llegar a dar con el paradero de Loan y quien dice quizás hasta encontrarlo con vida. Nombres y apellidos que conocemos, lamentablemente, ¿no? Conocemos. Y que están sentados allí en el banquillo, lo decía Sebastián, son 17 los imputados, pero aquí esta primera tanda de imputados que son los acusados directos. Sí. Mira, Laudelina Peña, estaba allí, la veíamos hablando con su abogada.
Está Antonio Benítez, Mónica de Carmen Millapi, Daniel Ramírez, nombres y apellidos que conocemos muy bien. ¿Qué más? Victoria Cayaba, Carlos Pérez, matrimonio, la camioneta y todos estos detalles que te estuvimos contando a lo largo de los últimos meses, y Walter Maciel, el policía. Después haremos una radiografía de cada uno de estos nombres, pero están los otros relacionados con esta asociación que en un momento vino a colaborar y decíamos, ¿cómo? Claro, viajaron desde Buenos Aires y ahí estaban. También ahora acusados. Sí, Laudelina Peña, tía paterna de Loan, Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña. Bueno, me salté esa parte del repaso de los acusados porque ya es algo que vimos muchas veces en el canal. Quiero que veamos esta parte de que entrevistan al padre de Loan. Atención, tenemos un testimonio que es el papá de Loan que habló con nosotros. A ver. La respuesta y voy, vengo y miro y no hay nada. Acá no hay nada. ¿Seguís teniendo la esperanza de que esté acá, Loan? No, acá no. No, acá no está. Si acá no hay nada, si ya rebuscamos todo, buscamos con todo, así que no, acá no hay nada. Hay que seguir, así que no hay que perder la esperanza y seguir y estar. A mi hijo me robaron. A mí me sacaron mi hijo de acá. Así que yo busco esa criatura. Yo quiero saber por qué me sacaron de acá, por qué vinieron por aquí, se fueron por este camino y sin saber nada. Yo en el alma, en el corazón, todo. Las criaturas, mi hijo, o cualquier criatura que sea, mío. Porque yo le amo como cualquiera. Te van a preguntar qué pasó ese 13 de junio del 2024, ese mediodía. ¿Lo recordás? ¿Lo estuviste repasando? Sí, yo me recuerdo que estuvimos sentados ahí, nos quedamos 15 minutos de que nos distraímos de sobremesa. De sobremesa nomás, y de ahí se desapareció. Y quiero hacer... Pero es como que... ¿Por qué no dijo, sí, vamos para Naranjal? Quiero hacer esas preguntas. ¿Nadie les dijo a ustedes, nos vamos a Naranjal, Loan viene con nosotros a Naranjal? No, nadie dijo, vamos a Naranjal, sacaron. vamos porque queremos Se eso. lo sacaron, como vimos, de hecho, en la reconstrucción de hace rato el capítulo de la serie, se lo sacaron sin decirle nada. ¿No? Yo si salgo allá me digo, bueno, vamos al monte, por ejemplo, acá, o vamos a Naranjal. ¿Y dónde es Naranjal? Si yo no sé dónde es Naranjal. ¿Quién crees que te está mintiendo? De las personas que están hoy detenidas, ¿dónde crees que Su está la propia verdad? hermana. Debe estar entre los 7. Yo digo que está entre los 7 ahí. ¿Sabés que esos 7 tienen la verdad? Y tiene que tener la verdad porque ¿cómo se va a desaparecer acá una criatura? Un caso tan misterioso, lleno de preguntas todavía, y esto es en vivo, ¿eh? Esto está pasando ahora dentro del Esa es tribunal. Millapi, no parece Millapi esa. A poder ir viendo, es una transmisión en streaming del propio tribunal, ves allí al tribunal y ves a Mónica Millapi, pareja de Fierrito, esta pareja amiga invitada a la cena. Después dice que repasamos en la foto cada Claro, porque Millapi está, bueno, como está como en prisión domiciliaria, por eso está como en videollamada. uno de los integrantes. A ella, recordemos, le dieron la domiciliaria porque tenía hijos pequeños, entonces, bueno, pensaban que tenía que estar con la madre, qué sé yo. ¿Dónde se sentaban? ¿Qué miraban? Estaban comiendo fideos, los invitaron a su casa en plena confianza, se supone. Sí, un día aparentemente normal, un almuerzo, y viste como las peores películas de misterio, todos parecen sospechosos, todos parecen culpables. Y lo llamativo también de esta audiencia es que tenés ahora enfrentados en un punto, porque está el papá, está la mamá de un lado, ¿no? Como de alguna manera esperando respuestas, y quienes estaban sentados en confianza en su mesa aquel fin de semana están hoy en el banquillo de los acusados. Exacto. Está levantando señal otra vez Sebastián Domenech, tuvo que abandonar la sala. Esta es la señal que nos está dando el Ministerio de Justicia correntino, el Poder Judicial correntino, para mejor decir. Y ahí vemos a Mónica Millapi. Puso como un telón negro atrás. Está sentada en el banquillo de los acusados. Tribunal Oral de Corrientes. Vemos ahí a 4 magistrados. Que hoy tendrán básicamente la misión de leer las acusaciones. Es casi una audiencia formal. No empezarán los testimonios más importantes, los fundamentales. Y la gran pregunta, como vos decías, Guille, después de un caso que ha tenido tantas aristas y además que ha tenido tantos testimonios en la previa, ¿no? Mediáticamente, que uno dice, ¿qué podrán aportar de nuevo? ¿Qué podrán aportar los acusados si es que algo tienen para decir y algo saben que callaron hasta ahora? Exactamente. Enseguida retomamos. La idea es un poco que se quiebren, que tiren algo que por ahí no habían tirado hasta el momento, ¿no? Ay, estoy muy mal de la voz, no sé cómo voy a hacer para terminar de grabar este video, chicos. O sea, ya no podía ni hablar casi y se está notando un poco eso ahora. Como que siento que mi garganta ya fue utilizada hasta donde podía por el día de hoy. Pero nada, la idea es un poco esa, que alguno se quiebre y tire alguna, porque por ahí no diga toda la verdad, pero que tire alguna y sea algo nuevo, algo relevante para la causa. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que pase y para el próximo video sí les voy a estar trayendo un resumen y un análisis detallado de lo que vaya pasando con todo lo del juicio desde el día 1, que sería el 16, hasta ese día en el cual les haga el video. Bueno, voy a tener que hacer una pausa porque no puedo más, no puedo hablar más, pero vamos a pasar como pueda, si sobrevivo, a la segunda parte de este video, que ya ahora sí vamos a hablar de actualizaciones del caso de Agostina Pega.